nuestros servicios. We are your solution. Estás en sintonía de La Tribuna. Muy buenas tardes, querido público radio escucha de este su programa preferido, La Tribuna Educativa, con su productora y conductora, su profe preferida también de la tarde del viernes, la profesora Irene Wickberg. Y bueno, espero que hayan pasado una linda semana, una semana que, bueno, yo sé que ha sido un poco controversiada, una semana que todos los días tenemos, bueno, nuestras acciones de calle, que son muy interesantes. Pero bueno, adicional, pues esas actividades que nos conducen día a día, que son parte de nuestra rutina laboral, de nuestros estudios, de la familia, de la recreación también. Bueno, pues que haya sido lo mejor posible, o que por lo menos nos ha hecho sentir un tanto satisfechos, porque la satisfacción nunca se debe perder en cada una de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque sencillamente debemos entender que todo lo que hace usted es importante. Y bueno, dado esta primera reflexión, estamos transmitiendo desde Chacao, como siempre, con la dirección en la estación de Ana Mireya Obregón y con la producción general, la bellísima Toti López Bocaterra, amiga de muchos años aquí en la emisora. Y adicional, y además, la amiga Toti estuvo de cumple pocos. O sea, cumpleañitos, pero pocos añitos. Así que vaya mi amor, mi agradecimiento, mi gran afecto de verdad y siempre apoyo solidario con esa gran amiga que tenemos y que dinamiza gran parte de las producciones de toda esta radio sintonía. Y bueno, agradecer adicional a mi bello Carlitos, que siempre está aquí al lado de nosotros, los productores de la radio. Y bueno, sencillamente amigos, mucho afecto para todos, porque eso es algo que no debemos perder. Las emociones positivas que energeticen todos nuestros pensamientos, de forma tal que todas las metas que nos proponemos se den en la mejor de las condiciones. Si pensamos positivo, nuestras acciones serán siempre también en positivo. Y creo que mi doctorísimo Pablo Ríos, que me acompaña esta tarde de hoy, está de acuerdo conmigo. No vamos a hablar mucho de esto que estoy diciendo yo, ¿no? Pero yo sé que mi profe, muy querido para mí, muy admirado, porque bueno, fue en un momento determinado también de mi vida académica en la UPEL, mi vicerrector de investigación y posgrado, ¿ok? Investigador, doctor en educación, pero sobre todas las cosas, algo que permite que el ser humano trascienda, hacedor de dos grandes libros, uno, La aventura de aprender, y el otro, La aventura de conocernos. Y vamos por otra aventura más, que no sé si se llamará la aventura de investigar, o de la aventura de hacer investigación, o la aventura de competencias investigativas, pero yo sé que va a ser toda una aventura, ¿no? Lo que el profesor en poco y en breve tiempo, si Dios quiere, va a tener para nosotros. Y hoy pues el profe ha tenido a bien acompañarme, sobre todo porque es muy importante saber pues que hay unas habilidades para investigar, así como siempre les he dicho yo a ustedes, mi audiencia, que me acompaña, que saben que los amo y los adoro, y que cada producción está siempre con una sola intención manifiesta, diseñada, y es servirles a ustedes, que ustedes cada día se vayan a dormir con un aprendizaje más, ¿no? Con una pequeña mariposa que los invite a seguir buscando, a ser adidácticos en esa construcción del conocimiento. Entonces, como creo mucho que en la radio se hace investigación, pues aquí tengo a mi querido doctor Pablo Ríos, quien precisamente nos va a versar muchas de sus experiencias en materia de investigación. Y yo le quiero decir a mi profe, ¿será que él nos va a hablar esta tarde de metodología de investigación en 9 capítulos? Que serían 9 grandes pasos, 9 grandes
ámbitos, ¿verdad?, de la investigación y sobre todo invitarnos a tener poco miedo o menos miedo o atrevernos, será mi profe Pablo. Bienvenido a la tribuna. Un placer compartir esta tarde contigo, profe. Gracias. Bueno, ¿cómo podemos nosotros entonces definir qué es eso de investigar o qué es investigación? Dinos si hay diferencias. Dinos también algo que tú es muy tuyo, muy de tu aporte, eso de competencias investigativas. Yo es la primera vez que lo escucho. ¿Sí? Sí. Bueno, adelante. Muy bien, Los gracias. micrófonos y la audiencia es tuya, profe. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa. Muchas gracias, Irene, por la invitación. Comienzo por un reconocimiento a la sociedad venezolana por la lucha que se libra en pos de la democracia y de los derechos humanos. La sociedad está librando una lucha fundamental para que sigamos en democracia en este país y para la defensa de la Constitución que nos hemos dado y que hemos aceptado. De manera que, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí compartiendo con todos. Carlito, un aplauso. Creo que es merecido un aplauso esas palabras que el profesor nos acaba de obsequiar. Así es, y ese aplauso va por la audiencia. Una audiencia emprendedora, una audiencia comprometida. Así es, gracias, profe Pablo. Sí. Bueno, me gustaría comenzar por cuál fue la motivación inicial para hacer este material que estamos elaborando. Sí, resultó que en educación media a los estudiantes se les solicita un trabajo científico, se les pide un trabajo de investigación. Y por algunas experiencias familiares cercanas, me pareció que ese trabajo se convertía en un problema para los estudiantes, que no hallaban cómo enfrentarlo, que muchas veces la orientación que recibían de los docentes tampoco era la mejor y que les dificultaba el hecho de llevar adelante la investigación. Y eso me puso a pensar que lo que podría ser una experiencia extraordinaria de acercarse al mundo de la investigación científica se transformaba en una cuestión traumática, que la gente terminaba haciéndolo para salir del paso, porque si no me van a aplazar, porque esto me va a dar un porcentaje en las demás materias. Y entonces, a raíz de eso, yo dije, bueno, ¿será posible organizar un material, un texto, que permita que la gente se aproxime a la investigación, la realización de un trabajo de investigación, de una manera más amable, con mayor apoyo, etcétera, etcétera? Por allí empecé a darle vueltas a la idea acerca de cómo se podría hacer. Y bueno, como ustedes saben, libros de metodología de investigación hay muchísimos, de todos los tipos, tamaños, orientaciones, etcétera. Sin embargo, quisimos que la orientación no fuera hacia enseñar metodología de investigación, sino que fuera orientada a desarrollar competencias investigativas. Esto ya cambia el sentido del asunto, porque no es saber de manera memorística qué es una muestra, o qué es un sujeto, o qué es una hipótesis, etcétera, etcétera, sino al hecho de enfrentarse a eso de investigar que de alguna manera todos hacemos cotidianamente. Cuando uno averigua cómo es la receta de una comida, está investigando. Cuando uno entra en internet, está investigando. Cuando uno pregunta a alguien, todo eso es investigación. Y la investigación científica lo que hace es sistematizar eso un poco más, estructurarlo, tiene unas pautas, tiene unas normas establecidas por las comunidades de investigadores, que son las que hay que manejar, etcétera, etcétera. Pero es como una continuación de esa investigación cotidiana que hacemos todos todo el tiempo. Entonces, el reto, digamos, es cómo hacer para incorporar lo que se sabe de la pedagogía vigente en un libro de metodología de investigación. Es decir, ¿cómo es entra? el secreto. Bueno, te estoy diciendo un poco lo que está detrás. ¿Cuál fue la meta, lo que se quiso? Okay. Por ejemplo, se habla mucho y todos los educadores sabemos, que en esta época lo que prevalece es el enfoque constructivista. O que el aprendizaje es significativo, etcétera, etcétera. La gran pregunta, y eso se sabe, pero el gran reto es cómo se aplica eso en educación y cómo se aplica a todo nivel. Y en este caso es cómo se lleva eso a un libro de texto. ¿Sí? Cómo esos conceptos pueden entrar en un libro de texto para darle dinamismo, para que el estudiante reflexione, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por allí empezó todo el asunto y fuimos poco a poco
revisando tanto los que tienen los libros tradicionales como lo que requiere un estudiante para investigar, ¿verdad? Y entonces la secuencia de los capítulos lo que tiene es un poco la secuencia del proceso de investigación. Desde empezar por tener una idea vaga al principio, no saber qué hacer, buscar, cambiarla, revisar, etcétera, darle vueltas, hasta irla estructurando cada vez mejor, irla precisando, irla delimitando, ir revisando lo que hay sobre ese tema que uno quiere, hasta darle forma de un problema de investigación. ¿Sí? Un problema que se resuelva con conocimiento, con algún conocimiento que hay que investigar, que es lo que hay que buscar. Profe, yo creo que tú has dado quizás en el clavo con algo que, no sé, pero muchos de mis estudiantes incluso me han comentado, que lo más complicado es realmente precisar el planteamiento del problema. Sí. Tú con esa ardua experiencia que tienes, ¿qué me puedes decir? ¿Qué les puedes decir a todos estos jóvenes que a lo mejor nos están escuchando, padres de familia, docentes, etcétera? O sea, ¿es realmente cierta ese gran esfuerzo que hay que imprimir para poder concretar un planteamiento de problemas? Sí, sí. ¿Por qué será lo más complicado? Sí, porque no estamos habituados a pensar en esos términos. Es decir, habitualmente resolvemos muchos problemas de todo tipo. Si el vehículo no nos enciende, tenemos un problema, probamos, será la batería, será esto, tenemos un problema y lo enfrentamos y lo resolvemos. Okay. Hay muchos problemas. Ahora, el asunto es que en un problema de investigación es un problema que se resuelve con algún conocimiento. Okay. Es decir, hay que averiguar algo para resolver ese problema, entre comillas, que es un problema de investigación. Y definitivamente es de los elementos más difíciles del proceso de investigación y un elemento que cuando se resuelve, de ahí en adelante ya las cosas fluyen. Pero si no se resuelve, usted cree que ya tiene el trabajo listo y si no está claro cuál es el problema, no está. Por ejemplo, muchas veces los estudiantes se plantean investigar cuestiones y le llegan a uno trabajo, a veces proyectos, casi le dicen, no, eso está ya casi listo. Y entonces uno revisa y hacen una revisión de la bibliografía, citan una cantidad inmensa de autores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno va a ver qué es lo que se quiere investigar, resulta que a lo mejor eso es algo que ya se sabe. Okay. Y entonces a veces los estudiantes, no, porque yo quiero investigar tal y tal cosa. Y entonces uno, pero ¿está seguro que eso no se sabe todavía? Cuando uno le dice, y si ya se sabe, ¿para qué se va a investigar eso entonces? El esfuerzo que usted tiene que hacer para hacer una tesis tan grande, lo que implica el trabajo, la energía que tiene que dedicarle para hacer un trabajo que ya en la literatura del área ya está estudiado, ya se conoce. Okay. Y usted lo que tiene que averiguar que se sabe. Porque si usted lo ignora, cualquier jurado después le va a decir, bueno, pero eso ya está resuelto, usted investigó algo sobre lo cual. Entonces plantear el problema adecuadamente y lograr delimitarlo, porque a veces los problemas también son excesivamente amplios, no tenemos los recursos, el tiempo, la energía o los conocimientos para poder llevarlo a la práctica. Entonces, definir el problema, delimitarlo adecuadamente y hacerlo manejable para los recursos, para las condiciones que tenemos, eso es clave. Una vez que la persona tiene eso, ya de ahí en adelante lo demás va a ir fluyendo, que si el tipo de investigación que se va a hacer, si es cualitativa, si es cuantitativa, si es mixta, si qué datos se van a tener que buscar, etcétera, etcétera. Pero ya con el problema bien definido, generalmente resumido en una pregunta, en una buena pregunta, una pregunta sustancial, sí, que recoja lo esencial del problema. Puede ser qué relación hay entre tal cosa y tal otra, por qué ocurre determinado fenómeno. En general, hay muchas formas de preguntas y de plantearlas, pero en todo caso que sea algo concreto, factible de investigar. El otro elemento en torno al problema, muy importante me parece, es que sea un problema que al estudiante le interese y le motive. Porque a veces las instituciones o las tutorías que se hacen conducen a los estudiantes por algunas áreas o por algunos problemas que si la tesis requiere, hacer un trabajo de investigación es algo que requiere de mucho esfuerzo, de mucha energía, de mucha paciencia, de muchos días, de mucho tiempo de investigación, etcétera, etcétera. Y si la gente no tiene suficiente motivación, en algún momento lo va a abandonar. Si la gente no lo ve como algo significativo para su vida,
Va a llegar un día que va a decir, ¿qué hago yo haciendo esto? Así que no. Claro. Y hasta allí llega. Entonces, creo que una de las claves del asunto es que sea un tema, que sea un problema que al estudiante lo motive, le parezca significativo, tenga sentido para su vida, para su contexto, le resuelva algunas dudas que él tenga, le aclare situaciones. Entonces, ese es uno de los criterios. Claro, las instituciones tienen limitaciones, tienen líneas de investigación donde le dicen a la gente más o menos esto es lo que tenemos, tienen tutores disponibles y no en todas las áreas, pero en todo caso yo sí creo que un factor a tomar en consideración es la motivación del estudiante acerca de esa problemática que va a estudiar. Como todas las cosas de alguna manera que se Sí, hacen en la vida, ¿no? claro. O sea, la motivación de abrir los ojos y decir, oye, es un nuevo día, debe estar también, forma parte. Entonces, cuando tú dices, estoy haciendo una investigación, y no necesariamente es porque es un requisito para obtener grado, sino porque es que en la vida quizás de toda persona académica, de todo científico, debe estar el descubrir, el seguir descubriendo para aportar también será a la comunidad. Sí. Sí, Porque hay investigaciones claro, también de claro. alguna manera que se han quedado, como dicen por ahí en el libro, ¿no? Sí, En el libro y bueno, en el polvo también de las bibliotecas. Entonces también eso es como traumático, entristece que después de tanto esfuerzo, como vienes diciendo, que el libro se quede realmente allí alojado como para que simplemente se consulte como un antecedente para otra investigación, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Entonces creo que la motivación también será que debería partir quizás de ese otro par que te acompañe, que puede ser una comunidad, que puede ser a lo mejor Claro, miembro claro. de una escuela, de una, no sé, de un consejo comunal también, de una asociación de vecinos. No sé cómo ves tú ese enfoque. Sí. Que de alguna manera hay muchas personas que dicen que ahora hay que investigar, pero para responder a las necesidades de las personas que hacemos vida en una ciudad, en una localidad, en una región. Claro, claro, sí. Sí, definitivamente ese es uno de los criterios para evaluar los proyectos de investigación. Claro. Hay varios, pero Claro. uno de los criterios es que tenga sentido para quien lo hace Okay. y que tenga algún impacto social, alguna trascendencia. A veces ocurre algo muy triste, como tú dices, que la Sí, gente hace los sí, trabajos de sí. investigación para cumplir con un requisito, Claro. porque me lo piden, y el trabajo queda allí, y ni la persona lo continúa, ni la institución hace más nada, ni queda allí. Sí. Eso es triste porque está bien, la persona cumple con su requisito y se Claro. gradúa, que de paso en la mayoría de los niveles educativos se le exige al estudiante que realice algún trabajo de investigación, desde bachillerato, pregrado, ni posgrado ni se Claro. diga, se le pide algún tipo de trabajo de Claro. investigación. Y muchas veces los trabajos de investigación se constituyen en la piedra de tranca para que la gente se gradúe. Porque, y más se ve tal vez eso en el posgrado, donde las personas cursan las materias y van avanzando en todos los requisitos curriculares y van con un grupo, y los grupos generalmente se motivan por sí mismos y hay una Claro. cuestión de como una Claro. inercia allí que se va dando en el trabajo y la gente va sacando las materias. Pero el gran problema se les presenta cuando se les pide que elaboren un trabajo de investigación, una tesis o un trabajo de investigación. Entonces, ¿por qué? Porque allí la persona primero está sola y después tiene una serie de habilidades, se requiere una serie de habilidades que muchas veces no es lo que se ha desarrollado en el proceso educativo. Ajá. Y esas habilidades es lo que tú consideras que son competencias adquiridas en investigación. Sí, sí. Sí, nosotros aquí lo que el asunto sería, en general, lo fundamental son las competencias investigativas. Y a su vez esas competencias, lo que hemos hecho es desglosarlas en un conjunto de habilidades específicas. Por ejemplo, revisar la literatura, lo que se ha escrito en un área determinada. Eso es una competencia específica que tiene que ver con comprensión de la lectura, con lectura crítica, etc. ¿verdad? O formular, saber el tipo de investigación que uno va a hacer, si es cualitativa, si es cuantitativa, si es experimental, si no es experimental, si es mixta, si es estudio de campo, Ok. etcétera, etcétera. Entonces, son habilidades específicas que Claro. en su conjunto arman lo que es la competencia investigativa. Ahora, no es solamente que la persona, o sea, no es solamente saber metodología de investigación en un plano teórico y abstracto. Esas dos palabras como que a veces están resultando temerosas, ¿no? Sí.
para inclusive un poco la experiencia también que he tenido, profe, me dice que hay personas que cuando les hablas de metodología de investigación por haber tenido una experiencia un poco traumática, Sí. entonces quizás ahí hay responsabilidad de parte de nosotros, los profesores, que no estamos realmente preparados a lo mejor para generar esas competencias investigativas. Sí. Te dejo esa preguntita por ahí. Una preguntita con mucho piquete. Sí, señor. Sí, porque sí, es una cuestión autocrítica de nosotros como docentes. Claro. Que muchas veces el problema es que hay mucha gente que trabaja la metodología pero no investiga. Exactamente. Como una persona que no investiga Sí, va a gestar competencias investigativas. sí, sí. Entonces eso, lo ideal sería que quien ayuda a los otros a que aprendan a investigar también investigue. Y de esa manera modela y de esa manera sabe las dificultades. Porque es muy fácil decirle a la gente, haga una investigación sobre tal que cosa. Pero cuando uno se mete al campo a recoger datos, a entrevistar a personas, se encuentra con una cantidad de dificultades muchas Sí, veces sí. que hay que, no es que sean imposibles, pero sí hay que tener mucha fuerza y mucha disposición para poder vencerlas. ¿Qué ocurre con eso? Que muchas veces las personas, por lo difícil que les resulta eso de la metodología de investigación y todo esto, hay una expresión que recoge lo que muchas veces ocurre y es el famoso síndrome TMT. Te lo iba a preguntar. Síndrome TMT. Ya va, que aquí están mis amigas las tejedoras, las amo, mis amigas las tejedoras. Es más, hoy puse hasta el icono que ustedes tienen siempre en su chat. Pagando nómina, me dice que está, no es que no sabe, profesora, que el lunes es bancario y el miércoles es feriado. Sí, mis bellas tejedoras, estamos escuchando, bellas, las amo. Quería saber sencillamente que nos están siguiendo, porque últimamente están así un poco abandonados, nos tienen un poco abandonados algunos productores, y eso no tienen una idea como para las personas como nuestro doctor Pablo Ríos, que realmente es una persona bien ocupada, bien también siempre activo en muchas cosas, más de lo que ustedes se lo imaginan, ¿saben? Bueno, eso de que él me haya concedido esta tarde de hoy es como para que ustedes participen todo el tiempo en la tarde, aunque ella no, mira, ¡Castro! Es más, escuchar atentamente, tienes razón, Castro, pero gracias, Castro, porque sé que estabas escuchándonos desde los Chaguaramas. Un saludo al profesor Pablo Ríos, dice que que no quería participar porque está muy entusiasmado escuchando al doctor Pablo Ríos. Yo te entiendo, Castro, pero no importa, es importante para nosotros, ¿saben? Porque el que ustedes de alguna manera nos digan que estas pequeñas palabras que Castro nos está diciendo, que el tema de hoy a tratar es más para escuchar atentamente que para participar, es para el doctor Pablo Ríos muy importante. Él está hablando ahorita de que nadie puede generar competencias investigativas en otras personas si no investiga. Entonces, para que él pueda saber que lo que él está haciendo, que justamente desde sus cátedras gestar competencias investigativas en los estudiantes, él tiene que saber que a Castro, que a las tejedoras, ¿verdad?, les interesa lo que le está diciendo. Hans, coincido con Castro, prefiero no distraerme y seguir atento. Gracias, desde la colonia Tobar, Hans, gracias. Muy amables, de verdad, aunque no les gusta que les haya interrumpido, pero muy bueno que sepamos que nos están escuchando. Y que es de gran interés para ustedes, porque así la productora de este programa, su servidora, que siempre realmente se esmera de verdad para que estos programas sean productos de investigación. O sea, que todas las personas que vienen aquí puedan darles a ustedes un aporte más para el conocimiento, para que ustedes sigan investigando inclusive más allá de. Entonces, gracias por sus intervenciones, los amo, los adoro, y el doctor Pablo Ríos, agradecido, ¿verdad? Gracias, que sí? Gracias. Bueno, entonces seguimos en lo que estábamos. Sí. ¿Sí? Estábamos entonces que el doctor Pablo Ríos nos estaba diciendo que el síndrome TMT, ¿verdad?, que es todo menos tesis, es un síndrome que quizás últimamente está en increciendo, ¿no? Porque vemos que muchas personas inician una especialidad, una maestría, un doctorado, y cuando van al proyecto de investigación se quedan. Y las excusas son, bueno, pues para hacer una Biblia, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué consideras que
puede aportarnos, no sé, desde esa gran experiencia que Sintonía, tiene, buenas tardes. para que esto sencillamente no sea no nos entrampe en ese proceso de gestar el conocimiento. Sí, sí, bueno, ese síndrome está estudiado ya, como le pusieron esa etiqueta, todo menos tesis, que consiste en que las personas cumplen con todos los requisitos académicos y se da básicamente en los posgrados, pero no terminan haciendo la tesis. A veces las personas es cómico porque dicen, yo tengo un posgrado de tal cosa, tengo todo listo, pero no hice la tesis. Entonces, claro, tuvo seguramente un proceso interesante de aprendizaje, de compartir y todo eso, pero al no tener la tesis, no tiene el título, no lo culminó. Y para efectos prácticos, bueno, no le sirve de mucho, para efectos de reconocimiento académico, etcétera, etcétera. De manera que esa es una grave situación que ocurre de manera bastante frecuente y que, por supuesto que es multifactorial, muchísimos elementos que pueden estar allí implicados, desde personales, institucionales, de conseguir un buen tutor, todos esos factores tienen una gran importancia y muchos otros más, pero en todo caso, lo que parece que ocurre es que no es solamente que la gente sepa de metodología en el plano teórico, sino que el asunto de las competencias investigativas y las habilidades estas que decíamos, lograr definir un problema, plantearse tipo de investigación, elaborar conclusiones, que son como habilidades específicas, hay como un conjunto, como algunas competencias asociadas a llevar adelante un proceso de investigación. Por ejemplo, hay un grupo de competencias muy importantes que son las competencias comunicativas, ¿sí? Y las competencias comunicativas, como sabemos, son claves en la mayoría de las actividades de los seres humanos. Es decir, saber, aquí estamos en una actividad donde lo fundamental es lo comunicativo. La capacidad para uno expresar lo que piensa de manera convincente, de manera hilvanada, que no sea incoherente, que no sea... Entonces, y bueno, con esa manera convincente que el doctor Pablo Ríos nos acaba de decir que las competencias comunicativas son de gran importancia, vamos a hacer un pequeño recesito, vamos al corte de la estación, ya regresamos, no se me vaya la audiencia que está allí y seguimos, Carlitos. Ya regresamos con o sea que ya estamos en la mitad, en el medio tiempo. Ya estamos de vuelta con la tribuna. Pero eso es la vida de César. Muy bien, amigos, y aquí estamos de vuelta en su programa preferido de la tarde de los viernes, La Tribuna Educativa, con su profesora Irene Puig Vera al frente de los micrófonos. Y bueno, agradecer a mi público que hoy me está regañando porque dicen que los estoy obligando a chatear conmigo, pero no importa. Yo los quiero mucho y saben que les digo que la opinión de ustedes es muy importante para las producciones y para los invitados que tengo siempre para ustedes, porque siempre es para ustedes. Así que, amigos, como siempre, y sigamos disfrutando de las palabras de nuestro doctor Pablo Ríos. Y el doctor Pablo Ríos, antes del corte de la estación, nos estaba diciendo que hay competencias comunicativas y que justamente en la tarde de hoy estamos precisamente demostrando qué tan importante es ser competente para comunicarnos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué otras competencias, además de la comunicativa, están vinculadas con esas competencias para investigar? Sí, bueno, es que realizar con éxito un proceso de investigación requiere más que solamente saber cuáles son los elementos de la metodología, porque esos elementos fríos y solamente en ellos, con eso la gente no investiga realmente. ¿Okay? Entonces, las competencias investigativas, digamos que están asociadas a otras que creemos que son importantes. Una de ellas son las competencias comunicativas. Ahora detallamos un poquito más de qué se trata, ¿verdad? Las otras son las competencias sociales, todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Excelente. Y por último, una competencia que es transversal y que está en muchísimas situaciones, que es la competencia para aprender a aprender.
o el Interesante. aprendizaje estratégico, que las personas sepan el cómo hacerlo de manera estratégica y no simplemente rutinaria. Ya. Es decir, cuándo, cómo y por qué algo debe hacerse. Y lo que creemos es que en la investigación lo que hay que aprender es eso. Es decir, no solamente aprender las cosas, Claro. sino saber cuándo es válido esto y por qué para mi Claro. problema. Una vez que se tenga definido el problema que hablábamos antes, Claro. luego es, ok, ahora del arsenal que tiene la metodología, ¿qué es lo más pertinente para que yo pueda avanzar, profundizar en mi estudio, ¿verdad? Sí, entonces, por ejemplo, las competencias comunicativas, digamos que muchas veces hay deficiencias de los estudiantes en desarrollarlas. Ocurre mucho lo que conocemos lamentablemente como cortar y pegar ahora con las facilidades de internet. La gente busca información, la ensambla y la presenta como un trabajo propio. Y cuando se pretende hacer eso en una investigación científica, eso no funciona. Claro. Eso no funciona porque entonces lo que pone allí, si no sabe qué es y cómo lo va a utilizar y para qué le va a servir, no funciona. Entonces, en las competencias comunicativas hay dos grandes vertientes. Una que es la recepción de información y otra que es la expresión. En el caso de la investigación, en el caso de la recepción, hay que comprender lo que Claro. otros han escrito sobre lo que uno quiere investigar. Y entonces hay que hacer una lectura no solamente comprensiva, sino una lectura crítica, Claro. que le permita a uno saber qué de esto me sirve, por qué esto otro no me sirve, y cómo yo puedo criticar lo que se ha hecho para yo ubicar mi investigación allí. Es decir, hay que hacer una lectura crítica del bagaje de investigaciones que hay en un área determinada. Y eso no es fácil, muchas veces cuesta que el estudiante pueda, no lo tenemos a veces muy desarrollado. Y desde el punto de vista de la expresión, se trata de escribir, y allí hay dificultades también muchas veces. Estudiantes investigan, pero luego a la hora de escribir su proyecto, es más, ocurre a veces que a uno le dan el texto escrito y cuando uno lo revisa, no le consigue muchas fallas. Cuando uno oye a la persona hablar, la cosa se siente mucho mejor, se percibe, se le ve la hilación, pero no logra expresarlo por escrito. Es decir, allí hay una barrera, una diferencia entre lo que uno puede expresar oralmente, de manera mucho más fluida, más directa, más rápida, etc., y lo que uno luego escribe. Hay que hacer un reprocesamiento para que lo que uno piense inicialmente en palabras, para hablarlas, luego las ponga por escrita y por escrito tenga sentido. Entonces, además de eso, en investigación hay que hacer una escritura argumentativa. Es decir, no es solamente aquí se encontró esto y esto da esto y tal, sino que hay que justificar, apoyarse en elementos de lo que uno quiere decir, que eso vaya en la parte de las conclusiones, en la parte sustancial del trabajo, donde uno tiene que tener la capacidad para justificar, contrastar, comparar, que permita al lector decir, oye, sí, esto tiene sentido, me está convenciendo de que efectivamente logró resolver un problema, que logró un conocimiento que es válido, que es importante para determinada área, etc. Y por último, bueno, en segundo lugar están las competencias sociales, ¿verdad? Y una de las competencias que se considera fundamental en esta época es el trabajo en equipo. O sea, tenemos muchas veces las cosas las hacemos de manera individual y está muy bien, pero lo que se ha encontrado y prácticamente en los trabajos en esta época son trabajos donde hay equipos interdisciplinarios, donde uno tiene que compartir y complementarse con otras personas que saben otras cosas diferentes a las que uno sabe, y la idea es hacer en sinergia para lograr un producto colectivo que va más allá de lo que individualmente la gente puede hacer. Entonces, en la investigación por lo general se realiza con equipos. Es decir, uno hace una tesis y la hace solo, pero las investigaciones en el campo de las empresas, de las grandes organizaciones, son equipos que inclusive ni siquiera están en el mismo país, equipos que son, y entonces se comunican y van aportando, cada quien va aportando y van construyendo. Entonces, el trabajo en equipo es una competencia fundamental en esta época. Y es una de las competencias que habría que apoyar, contribuir también a la vez que se realizan los trabajos de investigación, porque permite intercambiar, contrastar puntos de vista, defender posiciones, convencer al otro, etcétera. Es decir, una cantidad de habilidades colaterales que es fundamental que se desarrollen en cualquier ciudadano.
Y por último, dentro de las que hemos considerado, podría haber muchas más, pero digamos para no hacer la lista demasiado larga. La otra es la capacidad para aprender a aprender, que también está muy en boga en esta época. También se le conoce como aprendizaje estratégico, tiene muchas denominaciones, o aprendizaje a lo largo de la vida, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, de lo que se trata es que la persona sepa, como decíamos antes, cuándo, cómo aplicar determinada estrategia, determinada técnica, determinado método, para que sea una cuestión razonada. Muchas veces los estudiantes le dicen a uno presenta un trabajo escrito y uno lee lo que dice, no, porque es una investigación tipo tal y tipo cual y tipo cual. Y uno le pregunta, ¿y qué es eso? Bueno, yo no sé. O lo encontré en algún sitio. No lo argumentan, que es lo que decían, sí. lo argumentan con lo que están investigando. Exactamente. Entonces sí, los conceptos los tienen muchísimos autores, porque tú lo dijiste iniciando el programa de metodología de investigación, hay cantidad ya de libros, ¿verdad? Más sencillos, menos sencillos, con diferentes, inclusive tipificados con los tipos de investigación, más cuantitativos, más cualitativos, paradigmáticos, pero a la hora del concepto, todos los conceptos pueden servir, pero como tú me hilvanas tu concepto, ¿verdad? Y esa es la debilidad de alguna manera que observamos los pedagogos, así es. Sí. Entonces, profe, esas competencias, entonces, 3 que nos acabas de citar, voy a recopilar. Comunicativas, sociales y aprender a aprender. Son competencias vinculadas para poder decir que ellas nos permiten generar la competencia investigativa. O sea, unas están hilvanadas con la otra. Sí. Es un continuo, un solo, un integrado, por decir así. Sí. Bueno, eso es muy importante, creo yo, que los pedagogos que nos puedan estar escuchando, los estudiantes también, los mismos padres de familia, entender, bueno, por dónde nosotros podemos tomar estas recomendaciones y orientar, ¿verdad?, a los estudiantes de la familia, ¿no? Pero en medio de este enfoque sobre investigación que nos dona el doctor Pablo Ríos, él nos estaba ahorita en este momento diciendo que hay jóvenes, pues estudiantes y no tan jóvenes también, ¿no? O sea, eso no vincula con la edad, pero que toman párrafos, que toman textos completos de la web, ¿verdad? Y bueno, lo presentan como suyos, ¿no? Eso será que tiene que ver con esto que tú le llamas esas cualidades, esa ética, mejor dicho, en la investigación científica. Sí. ¿Cómo se maneja eso, profe? Sí, la idea de cuando uno dice que va a trabajar con el enfoque de competencias, ya eso cambia el asunto. Claro. Porque eso va más allá de memorizar información y se dirige más al hacer, al cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Entonces, la competencia investigativa estaría concebida como la capacidad para movilizar diversos recursos. Recursos pueden ser tecnológicos, pueden ser de otras personas, etcétera, etcétera, y aplicarlos de manera ética y estratégica. Muy bien. Sí, aplicarlos de manera estratégica significa lo que hemos venido diciendo, que la persona sepa cómo, cuándo, por qué una técnica, una estrategia es válida de acuerdo al problema que yo tengo previsto. Y el otro elemento que es importante y yo creo que debería estar en todas las cuestiones de la educación es la parte ética, porque creo que es un componente fundamental en la formación. Entonces, inclusive la ciencia como tal tiene una responsabilidad ética. Muchas veces los productos de la ciencia son muy buenos y han resuelto muchos problemas de la humanidad y han ayudado a muchísimas cuestiones de salud, de medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero también pueden ser muy perjudiciales. Entonces tiene que haber un componente ético siempre presente. Y hay gente muy competente, pero que con poca ética ha hecho mucho daño. Así es. ¿Sí? Entonces, el asunto es que la investigación creo que siempre tiene que estar enmarcada en unos patrones, en unos valores que le den sentido. Por ejemplo, cuando la gente copia de otros autores sin citarlos, lo que se conoce como plagio, es una actuación poco ética. ¿Sí? Inclusive en estos momentos, en muchas revistas científicas, a los autores le piden una serie de declaraciones de que el producto es de su autoría. Le piden inclusive que señale que no hay conflicto de intereses, porque a veces los investigadores
si tienen intereses en unos determinados resultados, Claro. pueden sesgar Claro. los datos en función de, por ejemplo, se ocurre por ejemplo en medicina. Si la persona trabaja y tiene intereses en un determinado laboratorio, los resultados de una investigación pueden no ser del todo objetivos, sino que hay sesgos allí. Entonces todo eso tiene que ver con cómo se maneja la cuestión, buscando no la objetividad pura, porque no creo que, sino por lo menos que tengan un marco ético y que declare que lo que ha obtenido lo refleja con fidelidad. Qué divino, de verdad, escucharte decir estas últimas palabras que acabas de señalar, ¿no? Porque yo me remonto ahora, se me ocurre vincular esto con, bueno, que definitivamente la investigación también está atada a tus valores, Claro. a tus principios como ser humano, ¿no? Porque es un poco lo que también Goleman describe, o sea, de qué me sirve a mí que tú seas sumamente inteligente cognitivamente, o sea, tú sei, pero si no emocionalmente no lo eres, o sea, puedes hacer más daño que bien, ¿no? Entonces en investigación pueden existir investigaciones sumamente importantes y de gran aporte, inclusive científico para la colectividad, pero cuando no hay ética, entonces se perturba realmente la veracidad de la investigación inclusive, ¿no? Fíjate que Terán nos está diciendo, muy interesante su invitado y el tema que están desarrollando. Un modelo a imitar su programa. Gracias desde Vista Alegre, ¿no? Qué bueno. Entonces, gracias, Terán. Muchas gracias. Realmente reconfortante tus palabras. Bueno, y en el marco de esta actitud ética en investigación, el doctor Pablo Ríos también, entre sus palabras, queriendo explicar esto, hablaba de objetividad. Pero en investigación también tenemos la subjetividad, no solo la objetividad. Y eso implica otra palabra interesante que allí entre tus pinceladas de lo que será tu próximo libro hablas de la intersubjetividad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se casan esos tres términos en la investigación? Bueno, ese es un tema que tiene mucho trasfondo. Sí. Bueno, fíjense, si nos ubicamos en los paradigmas de investigación, por mucho tiempo prevaleció el paradigma positivista. Así es. ¿Sí? Cuantitativo, y uno de sus principios fundamentales es la objetividad. Así es. Inclusive en educación tuvimos por mucho tiempo el conductismo, y el conductismo decía que la evaluación tendría que ser objetiva, Objetivo. totalmente objetiva. ¿Objetiva qué significaba? Que la mayoría de las pruebas eran pruebas, por ejemplo, de selección simple, de selección Sí. múltiple, de pareo, etcétera, etcétera. Es decir, con eso, Yo lo viví. con eso el educador quería salvarse de no tener responsabilidad, sino si usted marcó en la que era, yo le pongo la nota. Si no, usted estaba mal. Entonces, claro, ese tipo de evaluación objetiva ha tenido muchísimas críticas, y en investigación también el creer, porque la pregunta es, ¿qué es lo objetivo? Es decir, ¿cómo son las cosas en sí mismas? Eso en realidad no lo sabemos. Exactamente. Porque siempre las cosas son para alguien. De un color Exactamente. y para otro de De otro. otro color, de cómo se ve. Entonces, hay una dicotomía allí entre cómo son las cosas en sí, que sería lo netamente objetivo, y cómo son las cosas para mí. Eso es. ¿Sí? Entonces, son dos extremos que pueden ser irreductibles. ¿Sí? En un extremo de cómo son las cosas en sí mismas, bueno, no sabemos, no tenemos cómo llegar a abarcarlas en su totalidad, en su complejidad, en su dinamismo, de cómo son realmente. Cuando la gente dice, no, es que esa es la verdad, eso me parece que es complicado. Sí, como no, yo no me atrevo a decir eso. Decir Esa que es es la será verdad. tu verdad. Inclusive a veces en la universidad se dice que la misión de la educación es buscar la verdad. Eso me produce problema, Sí, sí. porque yo creo que más bien buscamos el conocimiento. Sí, sí. ¿Sí? Claro. Entonces, por una parte esa. Y por la otra, si nos vamos al plano de lo subjetivo, en cómo son las cosas estrictamente para mí, yo no tengo cómo comunicarme con otras personas. Claro. Entonces, buscando salvar esa disyuntiva,
hay un concepto que las une, que es el de la intersubjetividad, Ujú, que es buscar varios puntos de vista claro. e intercambiarlos y validarlos con las personas y construir otro que no es el de ninguno en particular, Así es. sino que es uno construido y es nuevo. Bueno, todo un lujo de programa el de esta tarde. Nuestra invitada 824 nos dice muy interesante el planteamiento, felicitaciones. Excelente tema, gracias por los aportes. Así que yo como que invito a este caballero que venga en otras oportunidades muy a corto plazo. Me parece que es muy interesante que de la audiencia esta tarde hayamos podido pulsar qué tan importante puede ser hablar en la radio de este tema, que en muchas oportunidades es difícil llevarlo hasta inclusive a los ambientes de aprendizaje, en el contexto académico de nuestras universidades, y mucho más en los colegios, en media sobre todo diversificada, ¿no? Entonces, bueno, doctor Pablo Ríos, muy agradecida por su tiempo, por sus conocimientos, por haber agradado a este público que sigue al programa La Tribuna Educativa. Y bueno, amigos, me despido hasta la semana que viene. No olviden que siempre los viernes en este mismo canal salimos al aire desde Chacao con la conducción de su servidora, su querida profesora Irene Puigberg, la dirección de Ana Mireya Obregón, la producción de Toti López Pocaterra, en los controles mi maravilloso amigo Carlitos González. Y bueno, recuerden nuestro lema: permitan que todo el que se acerque a usted se vaya mejor y más feliz. Cuídense, Dios les bendiga y que pasen feliz fin de semana. Y acuérdense, empoderamiento ciudadano. Hasta luego, vámonos, Carlitos. Muy bien, se fue el tiempo rápido. Pero hijo, Yo pensaba que... sale por Skype. Sí. Ay, magnífico. Tráncame ahí para ayudar. Ah, pues sí. El ser. Mm.